Buenos días, profesores y compañeros. Mi equipo 9 les va a hablar sobre la cooperación en la transfusión de sangre y la hemoderivación. Los integrantes de este equipo son Berenice Pereira, la que les habla Pamela Paucar, Joana Ramírez y Lorena Ortega. Comenzando con el primer punto, ¿qué es una transfusión de sangre? Se preguntará. Bueno, este es un procedimiento médico que implica la administración de sangre a sus componentes a pacientes que lo necesitan. Puede ser en caso de pérdida de sangre, también puede incluir la anemia severa o un trastorno de coagulación. La sangre donada se clasifica según los antígenos en los glóbulos rojos y también se verifica la compatibilidad entre el donante y el receptor. Este punto es crucial para poder prevenir reacciones y advertencias. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de realizar una transfusión de sangre? Para ello hemos escogido 7 puntos importantes, que son el tipo de sangre y la compatibilidad. Esto quiere decir que tenemos que verificar la compatibilidad entre el donante y el receptor para así evitar reacciones graves. En el punto número 2 tenemos la prueba de detección de enfermedades. En este punto se tiene que realizar pruebas rigurosas para poder detectar infecciones como el VIH, hepatitis B y C y también sífilis, para así garantizar que la sangre esté libre de patógenos y no haya ningún inconveniente en uno de los dos. En el punto número 3 tenemos la evaluación y riesgos y beneficios. Esto quiere decir que se tiene que evaluar las necesidades de la transfusión, considerando los riesgos y beneficios basados en la historia clínica y condición actual del paciente. En el número 4 tenemos la preparación del paciente. Eso quiere decir que se tiene que informar al paciente, obtener el consentimiento informado, que es muy importante antes de realizar la transfusión, y realizar pruebas preliminares como el nivel de hemoglobina, a ver si se encuentra apto para poder realizar este tipo de transfusión. En el punto número 5 tenemos la preparación de los equipos y del lugar. Esto quiere decir que se debe asegurar la disponibilidad y el lugar tiene que ser un estado amplio y limpio. Los equipos necesarios, incluyendo la bolsa de sangre, medicamentos para poder puede haber reacciones adversas en ese momento. En el punto número 6 tenemos la vigencia durante la transfusión. Esto quiere decir que se tiene que monitorear los signos vitales de la persona y posibles reacciones adversas, como por ejemplo alergia, puede dar fiebre y alguna dificultad respiratoria. En el punto número 7 tenemos el registro adecuado. En este punto se tiene que documentar detalladamente todo el proceso, incluyendo la identificación del donante y del receptor, los resultados de pruebas, de compatibilidad, y cualquier reacción adversa que se pueda haber dado antes y durante y también después de la transfusión, para así asegurar la transparencia y seguridad a futuro. ¿Qué no se debe realizar después de una transfusión de sangre? En este tema tenemos 7 puntos principales en tener en cuenta. El primer punto sería no realizar actividades físicas de mucha intensidad. Te recomiendo durante las próximas 24 o 48 horas no realizar muchas actividades que requieran de mucho esfuerzo. El segundo punto sería no consumir droga, alcohol o fumar. Esto puede afectar negativamente en la oxigenación de la sangre y la capacidad de la sangre de recuperar oxígeno de manera eficiente. El tercer punto sería no descuidar los signos de reacciones adversas, es decir, algún síntoma de vómito, náuseas, cualquier malestar. Estos síntomas inusuales se deben reportar de inmediato a tu médico y no se deben de ignorar. El punto número 4 sería no omitir el seguimiento médico, es decir, asegúrate de acudir a todas tus citas y de seguimiento y programar análisis de sangre, es decir, que para así controlar tu salud después de la transfusión. El punto número 5 sería no automedicarte. Se recomienda evitar medicamentos sin receta o sin consultar a tu médico. Algunos medicamentos pueden interferir con la recuperación de una transfusión de sangre. El punto número 6 sería no desatender la hidratación. Recuerda mantenerte bien hidratado
Es importante beber suficiente agua, ya que estos líquidos ayudarán a tu cuerpo a recuperarse. El punto número 7 sería no ignorar las recomendaciones dietéticas. Sigue las recomendaciones dietéticas de tu médico. A veces se pueden recomendar ciertos alimentos o suplementos muy especiales y específicamente para ti. Así para ayudar con la recuperación de una transfusión de sangre. Los hemoderivados son todo tejido que se deriva o se separa de la sangre. Casi siempre se dan mediante una centrifuga en un laboratorio. Estas se basan en las diferentes densidades de la sangre. Lo más denso de la sangre se va al fondo, mientras que lo menos denso sube a la superficie. Debemos de tener en cuenta también la composición de la sangre. Cada 100 mililitros de sangre, el 55% corresponde a lo que es el plasma sanguíneo, la cual se compone de agua, proteína, de sales, de lípidos, de glucosa y de urea, mientras que el 2% corresponde a glóbulos blancos y el 43% corresponde a glóbulos rojos. Existen varios tipos de hemoderivadas, como primero tenemos lo que es la sangre entera, que está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, por plaquetas, por factores de coagulación y por albumina. También tenemos el concentrado de eritrocitario, que está compuesta solo por glóbulos rojos. También tenemos lo que es el concentrado de plaquetas, que como su mismo nombre lo dice, esta está compuesta solo por plaquetas. Como número 4, de tipos de hemoderivadas, tenemos el plasma fresco congelado, que esta está compuesta por factores de coagulación, por proteínas plasmáticas y por albumina. Y por último tenemos el albumina, que como su mismo nombre lo dice, solo está compuesta por albumina humana. Buenos días, profesor. Quien le habla es el estudiante Enzo Pulido Córdoba. Y a mí me toca exponer sobre la importancia de transfusión de sangre segura. La transfusión radica en garantizar la salud y la vida de los receptores. Algunos puntos clave sobre por qué es vital asegurar la seguridad en las transfusiones de sangre son las siguientes. Para evitar la transmisión de enfermedades. Una transfusión de sangre segura implica la realización de pruebas exhaustivas para detectar enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis B o C, sífilis, entre otras. De esta manera se previene la transmisión de estas enfermedades a través de la sangre donada. Otro punto sería reducir las reacciones adversas. Una transfusión de sangre incorrecta o con componentes incompatibles puede desencadenar reacciones adversas en el receptor, como reacciones alérgicas, daño pulmonar agudo, coagulopatías, entre otras complicaciones. Garantizar la compatibilidad y la seguridad en la transfusión de sangre disminuye significativamente el riesgo de estas reacciones. El último punto sería mejorar la efectividad del tratamiento. Una transfusión de sangre segura y adecuada es fundamental para que el receptor reciba los componentes sanguíneos necesarios de acuerdo con sus requerimientos clínicos específicos. Esto mejora la efectividad del tratamiento y contribuye a la pronta recuperación del paciente. En resumen, una transfusión de sangre segura es esencial para proteger la salud y la vida de los pacientes receptores, evitando transmisiones de enfermedades, minimizando reacciones adversas y garantizando una atención médica efectiva y de calidad. Se identificó a una persona con un extraño tipo de sangre conocido como el fenotipo Bombay. Se trata de una pequeña de 15 meses que ingresó a un hospital en Medellín y que necesitaba con urgencia una transfusión. Esta es la historia.
La historia comenzó en el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, cuando llegó una pequeña de 15 meses con anemia y una hemorragia interna. Necesitaba una transfusión de sangre, pero al hacer las pruebas con ninguna era compatible. Hace unos análisis mucho más rigurosos y encuentra algo que es bastante poco común, y es que esta niña no es ni O, ni A, ni AB, sino que es un fenotipo Bombay. La pequeña es la primera en Colombia identificada con este tipo de sangre, conocido como fenotipo Bombay. Por eso de inmediato buscaron un donante en otros países. Tenemos una red de toda América Latina de los programas de sangre y encontramos que en América Latina el único país que dice que tiene un donante es Brasil. Desde Fortaleza, Brasil, enviaron 377 mililitros de sangre. El fenotipo Bombay se identificó por primera vez en la India, en donde se estima que lo tiene 1 de cada 10.000 habitantes y en Europa 1 de cada 1.000.000. Pero, ¿cómo se originó el fenotipo Bombay? Básicamente se da por las relaciones maritales entre familias, entre consanguíneos. Entonces se casan los primos y demás, y eso genera una mutación en la sangre. En este momento los médicos lograron frenar el sangrado y la pequeña se encuentra estable. Llegamos a la conclusión que la transfusión de sangre y hemoderivados es la transferencia de productos sanguíneos. Este es un procedimiento médico de rutina en el cual el paciente recibe sangre donada mediante un tubo estrecho colocada al brazo. Es importante administrar los hemoderivados, ya que esto ayuda a reponer los componentes de las sangres vitales para la supervivencia del paciente. Para ello, se debe tener en cuenta el tipo de sangre que requiere el paciente, ya que cada sangre donada es clasificada según los antígenos en los glóbulos rojos y la compatibilidad entre el donante y el receptor para prevenir reacciones adversas. Como bien sabemos, la sangre donada, quienes normalmente lo requieren son personas con anemia, personas que hayan sufrido algún tipo de accidente donde hayan perdido abundante sangre, personas embarazadas o con un embarazo ectópico. Entonces, un médico tiene que tener en cuenta qué tipo de sangre tiene el paciente y si es compatible con el donante, para que así pueda haber una transfusión y no traiga ningún tipo de complicaciones adversas. Recomendaciones. Como punto principal, la recomendación que se brinda es que si tú eres una persona que pueda apoyar con la transfusión de sangre, lo realices, ya que así estarías salvando vidas. Para ello, debe tener en cuenta ser mayor de 18 años. No hay tener un peso mínimo de 50 kilogramos, no haber consumido ningún tipo de drogas durante semanas, no haber ingerido bebidas alcohólicas en 3 días, no haber padecido hepatitis, no haber consumido ningún tipo de medicamentos, ya que esto alteraría a la sangre. Eso es antes de. Después de la transfusión de sangre, lo recomendable es no hacer ningún tipo de ejercicios bruscos, al menos durante 6 horas, no consumir alcohol, no fumar, no drogarse y mantener una dieta equilibrada. La transfusión sanguínea es un procedimiento médico de rutina en el cual el paciente recibe sangre donada por un tubo estrecho colocada en una vena del brazo. Este procedimiento puede salvar vidas reemplazando la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión. Ya recolectada la donación, se dirige al banco de sangre, el cual es responsable de la disposición de productos sanguíneos con oportunidad y en buenas condiciones para la realización de los diferentes procedimientos médicos. Requisitos para ser un donante calificado son tener entre 18 y 65 años, tener venas gruesas y visibles, pesar más de 50 kilogramos, haber dormido más de 6 horas y ayuno solo de 8 horas, tener ropa cómoda que sea de manga corta, no ajustada y zapato bajo, evitar consumir grasas y derivados de la leche 24 horas antes de donar, hombres y mujeres no deben ser donantes nuevamente antes de 4 meses, no puede donar quien ha recibido transfusión sanguínea o alguno de sus componentes en el último año, no tener más de 37.5 grados de temperatura, no haber tomado antibiótico u otro medicamento en los últimos 7 días, no estar embarazada lactando,
no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, no haberte aplicado vacunas durante el último mes, tétanos, rubiola, sarampión, influenza o en el último año, rabia y hepatitis B, no haberte realizado tatuajes, acupunturas o perforaciones en el último año. Todas las mujeres son candidatas a donación, pero no durante su periodo, solo en caso de emergencias. Evita donar el mismo día del procedimiento de tu paciente y debe gozar de un buen estado de salud. Es necesario que cuando te realicen el interrogatorio, por favor, sea honesto en tus respuestas, ya que de eso dependerá la seguridad de la sangre. Debes saber que antes de la donación debes presentar los siguientes requisitos. Se entregará una carta de consentimiento informado. Se te realiza una entrevista en el área de recepción donde tomarán tu fotografía y huella digital. Si tu cita para donar plaquetas fue por teléfono el día del procedimiento, se valora tu vena y si no es adecuada no podrás realizar la donación. Se toma la presión arterial, temperatura, talla, peso y valoración de venas. Y por último se hace una valoración médica para saber el estado general de tu salud y definir si estás en condiciones para donar. Por si no lo sabías, en la donación se extraen de 405 a 450 mililitros de tu sangre a través de una punción en la vena del pliegue en el brazo, por un equipo nuevo, estéril y desechable. ¿Sabías que cuando donas sangre no solo se utiliza de manera directa, sino que puede extraer algunos de sus componentes como glóbulos rojos, plaquetas, dependiendo de las necesidades del paciente? Después de hacer la donación es importante permanecer en la sala de espera 30 minutos y notificar en recepción si tienes que ir al sanitario o tienes alguna molestia. Que en las primeras 2 horas guardes reposo e ingieras un desayuno completo y continúa con tu dieta y abundantes líquidos en las siguientes 48 horas. Que conserves la venda del brazo por lo menos 2 horas y no levantes objetos pesados en las siguientes 48 horas. Evitar esfuerzo físico e inclinarte de manera brusca en las próximas 36 horas. Que no fumes ni tomes bebidas alcohólicas durante 24 horas. No te expongas al sol directamente. Que si observas en sitio de punción enrojecimiento, calor o salida de líquido, no aplicar pomadas y notifica al banco de sangre. Si presentas molestias, fiebre o signos de infección en las siguientes 24 o 48 horas, notifica al banco de sangre. Si a las pruebas de laboratorio que se realizaron a tu sangre se necesita corroborar una segunda muestra, se te notificará por teléfono.